dos cosas importantes. Aunque ayer no se votó el artículo que permitiría que todos estos ahorros pensionales los maneje el Banco de la República, hay un acuerdo alrededor de eso. ¿Pero eso qué significa? Y por supuesto, el hecho de que el umbral de cotización en Colpensiones quede en 2.3 salarios mínimos también queremos un poco explicarle a nuestros televidentes, Julio. A ver, hoy en la mesa de Julio. No, porque él es el experto en el tema. Digamos que uno de sus temas fuertes es el tema pensional. Entonces, por eso vamos a arrancar con Julio, pero por supuesto la idea es que todos, digamos, aporten también sus posiciones y sus puntos de vista. Julio. Es importante aclarar que el Banco de la República no va a administrar los 400 billones de pesos que hoy administran los fondos de pensiones. Lo que va a administrar es un fondo nuevo, ha habido una confusión, un fondo nuevo que se crea a partir de un porcentaje menor de las cotizaciones que van a entrar a Colpensiones, que arranca algo así como en un 20%, se crea un fondo nuevo que no es propiedad, como hoy, de los trabajadores en cuentas individuales, sino que es un Julio, fondo la gente que lo está viendo en ese momento no está entendiendo. Más sencillo. A ver, es que estaban diciendo que los recursos que están en las cuentas individuales, del extracto que le llega a los trabajadores que están en una AFP, se iban a transferir al Banco de la República y que lo iba a administrar el Banco de la República. Solamente lo que se cotiza en Colpensiones. De acuerdo, solamente lo nuevo, a partir de lo nuevo se va a cotizar un porcentaje, no todo, un porcentaje se va a ahorrar. El resto, el grueso de las cotizaciones, como ocurre en Colpensiones, se van a gastar en pagar las mesadas actuales. Las cotizaciones por debajo de 2.3 salarios mínimos van todas a Colpensiones y eso afecta, por un lado, a los trabajadores, digamos, de ingresos medianos, no megapensiones, como se ha dicho. Si usted está en Colpensiones, no cae en el régimen de transición y se gana 3 salarios mínimos, su mesada va a disminuirse sensiblemente entre un 20 y 25% posiblemente. Si usted es un trabajador de muy bajos ingresos, que fluctúa en la informalidad laboral, por otro lado, la reforma también lo afecta, porque no va a recibir rendimientos reales como ocurre en las cuentas individuales, sino que va a recibir lo que se llama en Colpensiones una indemnización sustitutiva. Hace el sistema más insostenible y aparte de todo perjudica prácticamente a todos los cotizantes actuales a pensiones. Esa es un poco la radiografía del sistema. Que yo quisiera agregar a esta discusión que me parece fundamental, y es que los quienes cotizan o quienes hemos cotizado en fondos privados tenemos menos oportunidad de pensionarnos. Esto lo ha dicho el mismo Montenegro, presidente de Asofondos. Entre el 75% de los cotizantes cotizan en fondos privados y de estos solamente se pensionan alrededor del 13%. O sea, Montenegro, presidente de Asofondos, lo dijo, están sus declaraciones. Entonces, es muy importante esta reforma en cuanto se pueda asegurar una mayor pensión a las personas que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son quienes tienen la más baja probabilidad en los fondos privados. Hay otro punto que quiero agregar a esta discusión y es el de las mesadas de las personas ya pensionadas. Tenemos una televidente que nos escribió, que nos ve en la mesa ancha, la señora Gladys Cubillos, muy preocupada por esto, porque es una persona ya pensionada y dice, nunca se ha hablado en la reforma pensional de qué pasa con nosotros. Nunca nadie le ha explicado a la gente qué pasa con los pensionados. Con los pensionados y sobre todo con los pensionados de menos de 2 salarios mínimos, ¿no? Que son los que tienen condiciones mucho más precarias, y cómo el reajuste se ha hecho con el IPC y no con el salario mínimo y el aumento del salario mínimo. Ella me decía, somos muchos pensionados que tenemos esta preocupación y que la reforma nos está olvidando. Pero que no pasa nada con ellos, hay que decirlo también. Ellos siguen no igual. se ven afectados las personas que están pensionadas ahorita, o por Colpensiones o por un fondo privado. Y muchos quisieran no que entrara en la discusión de esta reforma. Una anotación muy breve. A ver, difiero de lo que dice Juana, no es cierto que muy breve, esta reforma facilite pensionarse. Hoy en día las condiciones para pensionarse en Colpensiones, el requisito es 1.300 semanas. En el sistema de fondos privados son 1.150 para acceder a una pensión de salario mínimo, que es la que tiene el 70% de los que logran pensionarse. Por lo tanto, trasladarse a Colpensiones no facilita pensionarse para la mayoría de trabajadores, sino lo contrario, dificulta pensionarse. Yo no estoy diciendo que facilita, estoy diciendo lo que pasa en los fondos privados, que solo el 13% hoy logra es más difícil pensionarse en Colpensiones que en una AFP. Y recuerdo en algún momento que también salió esta cifra, pero creo que en su momento hicieron la aclaración que el 13% se ha pensionado y muchos de ese otro universo es que todavía no ha llegado a la edad de pensión. No, esos llegan a devolución de los saldos, dicho por el mismo presidente de Asofondos. En ambos regímenes, la mayoría de trabajadores no se pensiona, ni en Colpensiones ni en las AFPs. Ahora,
punto aparte, Eso quiere la decir que se reforma necesita una reforma y la... Sí, pero no esta. Exactamente. Esta reforma dificulta pensionarse, no facilita Jorge Iván. pensionarse. Dos cosas, solamente voy a decir dos cosas. Primero, creo que se perdió una oportunidad para hablar de un tema que me parece central de cara a la sostenibilidad del sistema pensional, y es aumentar la edad de pensión, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que en hombres podría haberse discutido a unos 65 años y en mujeres a 58. Entonces, con toda la variación de la pirámide demográfica, esto va a ser bien complicado. Y el segundo tema, yo creo que esto va a tener esa imposibilidad que tiene la persona de elegir un fondo privado y que se le lleven su pensión a Colpensiones, eso lo va a dirimir la Corte Constitucional. O al contrario, Jorge Iván, porque hoy hay mucha gente que dice, Claro. oiga, yo quiero Seguir en cotizar fondos por privados. completo en Colpensiones, Correcto. y lo van a obligar de 2.3 salarios para arriba a pasarse a un Ese fondo tema que privado. me parece que es muy polémico, lo va a dirimir la Corte Constitucional. Y conociendo la jurisprudencia de la Corte, yo creo que la Corte va a tumbar eso porque vulnera el derecho del ciudadano a elegir a dónde quiere pensionarse. Miren, otro tema que también es muy importante en esto y que, digamos, más que generar un debate, también es explicarle un poco a la gente, más que generar este cruce de opiniones, es el régimen de transición, que en este momento está en 1000 semanas. ¿Eso qué significa? Para los que estamos cotizando, que a partir de cuándo nos aplicaría esta reforma pensional. Un poco Julio. se salvan los que están por encima de 1000 semanas de ¿Que eso es las cuánto condiciones. en términos de años para que la gente se ubique un poquito 20 más? años de cotizaciones. Más o menos, Entonces, un congresista, como la mayoría de los que están debatiendo esta reforma, que tiene O sea, quienes 40 ya han años o más, cotizado 20 años, como los congresistas. no Se- les aplicaría esta reforma el grueso pensional. del Congreso se exime del resultado de la reforma, que es un recorte durísimo de las mesadas pensionales. Los congresistas, en su gran mayoría, se salvan por cuenta del régimen de transición, y además se ha dicho que esto acaba con las megapensiones. No es cierto, porque con un régimen de transición de 1000 semanas vamos a tener muchas décadas en adelante con ¿Se megapensiones. salva Pacho Santos también? Sí. Él ya está pensionado seguramente, Ah, por lo ok. tanto no tiene nada que ver con esta reforma. Ya. Se salvan los congresistas. Es que eso es bien interesante. El Congreso es un Congreso viejo de mayoritariamente hombres. Por eso también es un debate muy importante en esta reforma, la perspectiva de género, de ayudar a que las mujeres, que son quienes menos nos pensionamos, porque somos quienes más estamos en la economía informal y quienes menos tenemos tiempo para cotizar y para entrar Juana, y al sobre mercado laboral. eso, este artículo nuevo que entra, que es para beneficiar a todas esas mujeres que han tenido hijos. Es un reconocimiento de la economía del cuidado. La economía del cuidado, ¿qué es? La mujer ama de casa que trabaja, cuida, produce en la casa, todo eso cuesta y todo eso aporta y es dinero. Entonces, el reconocimiento de ese trabajo de las mujeres en los hogares. Una mujer que es ama de casa no es una mujer que no hace nada, es una mujer trabajadora dentro de Que la es un casa. poco los términos Esta que había dicho la reforma Corte tiene Constitucional. Esta reforma tiene un desenfoque de género. Afecta desproporcionalmente a las mujeres y a las mujeres más vulnerables. ¿Por qué? Porque si no se logran pensionar, ya no les van a dar una devolución de saldos con rendimientos, que es lo que ocurre hoy, sino una renta vitalicia, que contrario a lo que dice la ministra, es una renta miserable. Podemos hablar de rentas vitalicias, pagos mensuales de 60.000 pesos, arrancando en 60.000 pesos. Por lo tanto, a quienes más perjudica precisamente es a las mujeres Mire, más Julio, vulnerables. que una renta básica para una Sí. mujer cabeza de familia Sí. no solo, mire, es tan simple que salva la vida de una mujer que puede y tiene la capacidad de irse de su casa en un contexto de maltrato y de De 60.000 violencia. esto, de eso de 60.000 mujeres, de pesos esto de es una mujeres y renta de los básica. beneficios que trae la reforma pensional para mujeres, me gustaría que habláramos más ampliamente en otro debate. Seguimos en la mesa ancha y ahora vamos a hablar de Venezuela. Otra vez Venezuela. Estados Unidos decidió reimponer las sanciones al régimen, y esto al tiempo que Colombia anuncia, o el presidente Gustavo Petro asegura que le propuso a Nicolás Maduro un plebiscito. Y también cuando quedan en el aire estos negocios que haría Colombia con Venezuela para poder importar gas. Jorge Iván. Pues a ver, entonces no funcionó ni el cerco democrático, el cerco Diplomático. diplomático, perdón, ni tampoco las sanciones, ni tampoco el acuerdo de Barbados. Yo creo Ni la que, flexibilización, claro, nada. esos 6 meses de flexibilización del acuerdo de Barbados le sirvió a Venezuela para tomar aire en algunas cosas y a muchas empresas del mundo para eso, pero no hubo señales claras de apertura democrática. Aquí lo hemos dicho, el régimen de Maduro impidió que la oposición eligiera su candidato, su candidata, inhabilitándolo en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No son elecciones competitivas, no son elecciones que pueden ser consideradas legítimas, y entonces a Estados Unidos no le tocó Sí. otra opción que restablecer las sanciones, pero ojo, estaba revisando esas sanciones, significa que cada empresa individualmente puede pedir al Departamento de Estado una autorización para contratar con Venezuela. Y esa Entonces, propuesta es del una presidente Petro del restricción. plebiscito, ¿eso qué?
¿funcionaría, no funcionaría, sirve para algo, no sirve para algo? Teniendo en cuenta que en todo caso es un plebiscito que se somete al sistema electoral de Venezuela, que ya sabemos en qué anda. En este momento yo creo que nada sirve y nada está sirviendo. Estados Unidos le responde al régimen de Maduro que no dejó y que por favor, y siguen insistiendo en que por favor hagan unas elecciones democráticas, mientras Venezuela le responde a Estados Unidos que eso nunca va a pasar. Esto es una fachada tremenda, además, porque dejaron inscribir a un candidato, a solo un candidato, supuestamente que no viene del régimen y resulta que es cercanísimo a Maduro, a las políticas. Lo que es muy posible que pase es que dejen que gane este candidato para hacer la farsa democrática y la mímica de que hubo unas elecciones y que ganó un candidato distinto a Maduro, pero que viene de las entrañas. Este tipo es un psiquiatra que ha hecho política durante muchos años y que ha trabajado para el régimen de Maduro y que ahora se hace el que no, yo no tengo nada que ver, yo represento a la oposición, cosa que es totalmente falsa. Entonces es una maraña tremenda en la que claramente lo que ha hecho Estados Unidos no ha servido. Sí. Ahora va unos delegados de la Unión Europea, unos delegados del Centro Carter y unos delegados de la ONU a hacer verificación y seguimiento de las elecciones y a jugar a como si no estuviera pasando nada en medio de un desastre reanunciado. Julio, la propuesta de plebiscito y ese anuncio que también hizo en días pasados el gobierno colombiano con el de Venezuela de poder integrarnos energéticamente y comprarle gas a Venezuela. Pues yo voy a enfocarme en el tema del gas. La decisión del gobierno de Estados Unidos prohíbe explícitamente hacer transacciones de gas y petróleo con Venezuela. No olvidemos que Ecopetrol es una compañía inscrita en la Bolsa de Valores de Nueva York y por lo tanto sujeta a la ley de Estados Unidos. Por lo tanto, y esto es supremamente grave, la estrategia energética de mediano plazo, ya no hablemos de largo plazo, tenemos reservas de gas en Colombia para 6 años. La estrategia energética que nos había propuesto el gobierno de Petro era poner un tubo con Venezuela y que nos enviaran gas. Gas que por supuesto, y que hay que recordarlo, como lo escuchábamos ayer, hoy nos tiene con energía eléctrica en los hogares colombianos. Si no tuviéramos suministro adecuado de gas, hoy habría un apagón generalizado en el país. Por lo tanto, pues la estrategia energética de mediano plazo del gobierno de Petro se absolutamente desmorona. Necesitamos respuestas urgentes ya, más allá de lo que pase con el apagón ahora. Sí. Necesitamos saber cuál va a ser la situación de la seguridad energética del país en 3 o 4 años. En el detalle de las nuevas sanciones, cada empresa, en este caso Ecopetrol, individualmente puede pedir autorización al Departamento de Estado para eso. Pero imagínese someter la seguridad energética del país a una incertidumbre que no sabemos si el Departamento de Estado quiera o no otorgarle un permiso a Ecopetrol para financiar a la dictadura de Venezuela. No olvidemos que hacer negocios con PDVSA es financiar la dictadura que tiene presos políticos, que tiene numerosas violaciones a los derechos humanos.